Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Perdonad la tardanza de subir vídeo porque me ha pillado justo de vacaciones, vine hace un par de días ya de vacaciones y además me pilló también de vacaciones este conflicto que vamos a comentar hoy, muy interesante, de Uber y Cabify con los taxistas. Estaba yo justo de vacaciones y digo, madre mía, tenía el tema perfecto para hacer un vídeo en Wall Street Wolverine, pero claro, estaba yo ahí en Alicante al solecito y no era plan. Lo he dejado para cuando estaba ya aquí tranquilo, aquí de domingo, vamos a comentar un poquito la situación. ¿Por qué ha ocurrido todo esto? ¿De dónde surge el conflicto? ¿Y qué reivindican las dos partes? Sí es verdad que este tema le tocamos por encima en un vídeo de hace bastante tiempo, pero fue un poco por encima, que todavía estaba ahí el conflicto y sigue todavía desde hoy, se ha pospuesto hasta septiembre. Yo he de reconoceros que considero que es un tema y un conflicto muy peliagudo y muy pero que muy complejo, ya que considero que en este conflicto no hay buenos y malos, sino que ambos tienen cosas que discreparse totalmente y ambos tienen parte de razón. De verdad os lo digo, considero que en este conflicto no es que haya buenos y malos, sino que simplemente hay diferentes posturas y diferentes problemas que se discrepan los unos a los otros. Fijaos que yo este tema incluso se lo planteé a mi profesora de Derecho Mercantil en su momento, e incluso a ella le costaba posicionarse, ya que es algo muy pero que muy complejo. Es que no es un problema que se pueda solucionar así como así. Realmente es un tema con muchos matices, con cosas que le puede criticar el uno al otro y, como os he dicho, es muy difícil posicionarse. Pero bueno, señores, ¿de dónde surge el conflicto? Pues el conflicto surge de las licencias VTC. En el momento que Cabify y Uber empezaron a operar con licencias VTC aquí en España, que eran mucho pero que mucho más baratas y fáciles de conseguir en ese momento que las licencias de taxi, ahí empezó el problema. ¿Y qué ocurría con las licencias de taxi? Que eran mucho más caras y difíciles de conseguir que estas licencias de VTC, que realmente se conseguían muy fácilmente y por un precio bastante bajo. Esto les daba una ventaja competitiva a Uber y Cabify por encima de los taxistas bastante importante. Pero ojito, también hay que destacar que estas licencias de taxi eran tan caras comparadas con las licencias VTC meramente por especulación, ya que durante el paso de los años se había estado especulando con el precio de estas licencias de taxi. Es decir, tú comprabas esta licencia de taxi y con el tiempo, cuando la querías vender, la vendías mucho más cara. Esto hacía que con el paso del tiempo se habían encarecido, el mercado había encarecido estas licencias. Por lo tanto, si querías ejercer como taxista, tenías que acatar el precio de mercado que tenían estas licencias de taxi, que claramente se habían ido encareciendo con el paso del tiempo. Esto hizo que muchos taxistas tuvieron que invertir muchísimo dinero en esta licencia de taxi cuando tenían a Uber y Cabify, que podían conseguir la licencia VTC por 4 duros prácticamente. Entonces, en este aspecto, ¿quién es el malo? Pues realmente yo no veo ningún malo, simplemente veo a dos empresas que fueron listas en su momento, ya que teníamos una legislación que no estaba preparada, o digamos que no preveía este modelo de negocio que traía Uber y Cabify a España, y digamos que había un vacío legal sobre la legislación en este aspecto. Digamos que teníamos ahí las licencias VTC y cogieron Uber y Cabify y se acogieron a esas licencias para operar en España. Entonces, de cierto modo, aprovecharon, digamos que ese vacío legal, que no es vacío legal en cierto modo, simplemente aprovecharon el bug, como se suele decir. Cuando en contraposición teníamos a los taxistas que poco a poco veían que sus licencias iban encareciendo por la mera especulación. Ante todo esto, los taxistas lo que hacen es reivindicar que se cumpla, digamos, que el ratio establecido a nivel legal, que es el 1:30. Por cada licencia de VTC que se dé, se deben conceder 30 licencias de taxi. Y según he podido encontrar a nivel de datos, en España existen 65.000 licencias de taxi frente a poco más de 9.000 de VTC, lo que nos daría, digamos, que un ratio de 1:7. Ante todo esto, los taxistas reivindican que se tiene que cumplir este ratio y que por tanto se deben retirar ciertas licencias de VTC para cumplir este ratio. Yo ante todo esto planteo, ¿y por qué no, en vez de retirar licencias de VTC, se dan más licencias de taxi? Y de esta manera cumplimos el ratio, aumentamos el número de taxis y de esta manera no perjudicamos, digamos, que a los VTC. Pero claramente esta postura es algo que no interesa al sector del taxi, ya que al fin y al cabo implicaría mucha más competencia, muchos más taxistas, implica más gente compitiendo, digamos, que en el mercado, incluyendo a los VTC. Pero claramente esto no interesa en el sector del taxi, lo que se reivindica es que se cumpla el 1:30, pero limitando las licencias de VTC. Esto claramente a Uber y Cabify no les interesa tampoco porque les están limitando el negocio y aquí llegamos a un conflicto. Y las acusaciones de muchas personas que hacen al sector del taxi de querer mantener, digamos, que su oligopolio, limitando a la competencia. Aún así, cabe destacar que en España tenemos bastantes menos licencias VTC que en el resto de Europa. He podido encontrar datos de algunos países en Europa y, por ejemplo, en Francia existen unos 60.000 taxistas y existen unos 26.000 VTCs. Fijaos, y aquí en España tenemos 9.000. En el caso de Portugal hay menos taxistas y también menos VTCs. Tenemos 13.000 taxis y tenemos 3.000 VTCs, pero el ratio
es 1:4. Por lo tanto, tenemos un ratio incluso menor que en España. En el caso del Reino Unido tenemos 80.600 taxistas frente a 210.000 VTCs. Por lo tanto, señores, tenemos un taxi por cada 2,6 VTCs. En último lugar, en el caso de Italia, tenemos 40.000 taxistas en todo el país y 80.000 VTCs, el doble. Por lo tanto, podemos ver que somos uno de los países más restrictivos en este sentido con el tema del VTC. Y bueno, ¿de dónde vino este boom que tuvo durante las últimas semanas esta huelga del taxi y de dónde surge este conflicto? Pues este conflicto surge de una ley que quería plantear Ada Colau en Barcelona para limitar a estos VTCs, exigirles una nueva licencia para poder operar. Esto dejaba a Uber y Cabify en una situación bastante comprometida, ya que dependían de obtener esta nueva licencia para poder operar en Barcelona. Ante todo esto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidió congelar esta ley de Ada Colau, que provocó el boom y digamos que el enfado tremendo de los taxistas que ha desembocado en esta huelga que hemos tenido durante las últimas semanas. Y bueno, ¿qué reivindica también el sector del taxi frente a Uber y Cabify? Reivindican que ellos pagan impuestos en España y que Uber y Cabify no. En el caso de Uber, tiene digamos que su sede y su residencia fiscal en Holanda, y en el caso de Cabify en Delaware. Ya sabéis lo que es Delaware porque hemos hablado de Delaware en este canal, es un paraíso fiscal en Estados Unidos. Y bueno, esto en cierto modo es como una verdad a medias, porque sí que pagan impuestos en España, tienen su sede fuera de España, pero digamos que la filial en España sí que paga impuestos en España, pero claramente hacen su ingeniería fiscal para pagar lo menos posible. Y en el caso de los taxistas son trabajadores autónomos, y más de una vez os he planteado cómo tributan los autónomos, y claramente están mucho más perjudicados que Uber y Cabify, que tributan de una mejor manera y tienen sus abogados y su ingeniería fiscal para pagar lo menos posible. El taxista seguramente tribute, digamos que dentro del régimen de autónomos, digamos que por módulos. Tengo entendido que va por kilómetros recorridos o algo así por el estilo. El tema de los módulos depende un poco del tipo de negocio y si te acoges a ello o no. Esto es un poco, digamos que relativo y depende un poquito del caso específico de cada negocio, pero ya os digo yo que pagan más impuestos que Uber y Cabify, os lo digo yo, vamos, porque siendo autónomos, clarísimamente. Entonces, ante todo esto, los taxistas reivindican que se ven totalmente desprotegidos, ya que pagan muchos más impuestos que Uber y Cabify. Además, las licencias le cuesta más dinero y Uber y Cabify las consiguen de forma más barata. Por lo tanto, aquí tenemos un conflicto tremendo. En el caso de los taxistas, es totalmente cierto que pagan más impuestos. Es verdad, totalmente cierto. En este sentido, la solución: liberalizar el sector, eliminar burocracia. Eliminemos burocracia del sector de taxi. De esta manera liberalizamos el sector, bajamos impuestos autónomos y podemos dejarles competir con las empresas grandes. Si no, no pueden competir. Llevo planteando esto un montón de veces, lo he repetido hasta la puta saciedad. ¿Por qué no se liberaliza el mercado? ¿Por qué se tiene que ahogar al autónomo con impuestos? Dejémosles competir. No les ahoguemos. Y con las empresas igual. Dejemos el mercado liberalizado para que compitan libremente. Pero claramente esta liberalización que planteo yo del sector asusta bastante al sector del taxi, porque si tú liberalizas este sector y eliminas, digamos, que las pocas barreras de entrada que de por sí tiene, que las únicas barreras de entrada que podemos plantear es el hecho de tener la licencia, que como os digo, se ha ido encareciendo con el paso del tiempo por la especulación, hace que no interese, porque si tú eliminas esta burocracia, lo que consigues es que sea fácil entrar en el sector y por tanto aumente la competencia dentro de los taxistas. Y claramente esto no interesa, que haya más y más y más taxistas, ya que entonces tocan a menos. Entonces, en el caso del taxi, no quieren liberalizar el sector para nada, sería totalmente contraproducente para ellos en este sentido, ya que les obligaría a competir en un mercado totalmente libre, sin prácticamente trabas burocráticas y digamos que con unas barreras de entrada muy pequeñas, simplemente un coche haría falta, y a lo mejor el hecho de, digamos, que facilitar el conseguir más licencias de taxi sería peligroso, como os digo, más competencia y menos ganancias, esto causa menos clientes. En el caso de Uber y Cabify, ¿qué quieren? Pues realmente no quieren nada, simplemente seguir con la normalidad que están operando a día de hoy. Y en el caso del taxi, pues limitar, digamos que el número de VTCs y pasar las competencias de estas licencias a las comunidades autónomas. La solución frente a todo esto, pues complejísima, realmente es un marrón tremendo, porque realmente es que son diferentes intereses muy distintos. Yo esta situación, digamos que en cierto modo la comparo a la que tiene el pequeño negocio local con Amazon. Amazon frente al pequeño negocio tiene muchísimas ventajas competitivas. Lo que se pide muchas veces es limitar a Amazon, hacerle pagar más impuestos para que así los pequeños negocios puedan competir con él. Pero realmente yo tampoco lo veo efectivo, porque al final la competencia no se basa en precios en el caso de Amazon. Yo cuando compro en Amazon realmente no estoy comprando siempre por el precio que me ofrecen, sino más bien por la comodidad de comprar desde casa
y la velocidad de envío que te proporcionan. Realmente creo que el precio no es algo determinante. Entonces, puedes ponerle más impuestos a Amazon, pero si realmente Amazon le da un servicio cómodo a la gente y realmente la gente es lo que quiere, la gente va a pagar ese extra de impuestos. Y al final el negocio local se va a ver en las mismas, ya que el factor determinante no está en el precio, sino en la comodidad de comprar desde casa. En el caso de Uber y Cabify, pues en cierto modo se aprovecharon del descontento que hay un poco generalizado de la gente con el sector del taxi, ya que, como se les suele llamar, los pesetos, que los llaman los pesetos, digamos que tienen mucha fama de estafar a la gente, de cobrar de más, de tener poca higiene en el taxi, de ser incómodo ir en el taxi. Claro, llegaron Uber y Cabify y lo que hicieron fue mejorar este servicio. Coches limpios, te dan botellita de agua, aire acondicionado, no te van a registrar por el aire acondicionado, te dejan elegir emisora, un trato muy cordial, que a lo mejor no quiero generalizar con todos los taxistas, pero a veces puedes tener problemas con todo esto. Y claro, la gente, la seguridad que te da pedir, digamos que un VTC desde el teléfono, saber cuánto vas a pagar y digamos que no tener que depender a lo mejor de a ver con quién das, si te va a estafar o no. Claramente, como os digo, no quiero generalizar con todo el sector del taxi, pero eso a la gente le da seguridad y al final el mercado es imparable. O sea, tú puedes intentar limitar, digamos que algunas empresas, pero si no intentas, digamos, que mejorar tu servicio y digamos que igualar lo que ofrece la competencia, estás obligado a desaparecer. Y esto tiene que tomar nota al taxi. Puede a lo mejor conseguir limitar a los VTCs, pero si la gente, a pesar de que haya menos VTCs, sigue queriendo los VTCs, esto no va a cambiar. A ver, en el caso del factor del precio es también un factor importante. La gente pilla Uber y Cabify muchas veces porque es más barato en muchos casos que el taxi. Y digamos que da la seguridad de poder saber cuánto vas a pagar antes de hacer el trayecto y que no te den ninguna sorpresa ni nada raro como ha ocurrido en muchos casos de personas que han tenido mala experiencia con algunos, digamos que taxistas, que tampoco hay que generalizar con todo el gremio. Pero como os digo, todo se basa en un malestar generalizado de la gente con el sector del taxi. A ver, claramente el hecho de ser una empresa grande, digamos que tener un régimen fiscal mejor y tener licencias más baratas hace que puedas tener mejores precios. Es una ventaja competitiva en ese sentido. En el caso de los taxistas, al ser autónomos y pagar más impuestos, pues lo tienen más difícil. Por lo tanto, como podéis ver, tenemos un marrón aquí tremendo, pero tremendo. Y un conflicto que, como os digo, no hay ni buenos ni malos, sino realmente dos posturas distintas y cada uno tiene su parte de razón, en cierto modo. Si te posicionas y te pones, digamos que de forma empática en su situación, pues puedes llegar a entender sus reivindicaciones. Así que nada, señores, ya veremos a ver qué pasa. La verdad que yo creo que tenemos para largo, pero para largo pues es un conflicto que telita. Al final, tristemente, yo lo he comentado muchas veces, pero creo que el futuro va a estar marcado por grandes oligopolios de grandes empresas, porque el avance de Amazon, el avance de Uber y Cabify, de muchas empresas que están entrando en el mercado, está haciendo que el pequeño negocio vaya a desaparecer. Es algo así, es una realidad. Duele decirlo, pero es una realidad. Al fin y al cabo, son más competitivos, dan mejores precios, dan mejor servicio. La gente lo prefiere y al final el mercado es imparable. Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme vuestra opinión en los comentarios, siempre con respeto, por favor. No quiero insultos ni malos rollos aquí, que somos una comunidad muy sana. Y nada, chicos, poquito más. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Un abrazo enorme y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.